Carmen, que viene en representación de la CGT y del movimiento de mujeres de CGT también, porque este acto pretendíamos, digamos, unir en un solo acto la presencia inmediata del día 8 de marzo, Día de la Mujer, y al mismo tiempo la problemática de las residencias, que es un sector súper feminizado, ¿no? Entonces creíamos que podían encajar muy bien ambas cosas. Como el acto es de ellas, yo, hecha la presentación, me doy mutis por el foro. Bueno, perdona, cuida que como presentación tendré que decir... Efectivamente, perdón, mi compañera... Sí. Muy bien. Bueno, sí. La primera, Carmen, que viene, hemos dicho, por la asociación María Ángeles, que es trabajadora de la residencia de Móstoles. Mercedes, que viene por la plataforma Verdad y Justicia. Y Ana, que... No, Asunte, más siempre el nombre... Lo bien que iba. Soy toca. Yo vengo a apoyar a Marea y un poquito a escuchar. Sigue el tuyo. Yo trabajo también en el sector por otro sector. Muy bien. Bueno, pues como ha dicho el compañero, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Empezamos incluimos este acto dentro de los actos previos al 8 de marzo. Como bien ha dicho el compañero, los cuidados, estamos hablando de mujeres que cuidan a otras personas, que es el papel que históricamente se nos ha atribuido y que en realidad, a pesar de, del movimiento feminista y de los avances que estamos teniendo poquito a poco, gracias a la lucha de todas y todos, en realidad esto apenas ha cambiado. Pero evidentemente, esto lo conocemos todas, pero como decíamos, vamos a enfocar toda la problemática que se ha dado en las residencias. Sabemos que constantemente están denunciando nuestras mayores, los medios de comunicación, situaciones realmente vergonzosas referente a cómo se les trata, a la alimentación, a la falta de personal. La falta de personal, sin duda, es una parte más de esta precarización de todo lo público que, por desgracia, está afectando a todos los sectores, en la educación, en la sanidad, en cualquier tipo de cuidados. Todos los sectores públicos están viéndose afectados gravemente por esta nueva manera de dañar servicios que funcionaban perfectamente. Nuestra sanidad, todos sabemos que era ejemplar. Las residencias de ancianos que todas hemos conocido hace años eran ejemplares. El trato era exquisito y hay un empeño en favorecer todo lo privado, y este empeño además se traduce en ir cada vez recortando más en todos los servicios públicos, lo que lleva a falta de medios y a una vergonzosísima falta de personal en todos los aspectos. Tenemos la suerte hoy de contar con estas compañeras. Ellas nos van, son ellas las que nos presentan en las organizaciones en las que están, y en algunos casos los puestos de trabajo que ocupan. Y yo creo que sin más vamos a dejar ya que ellas nos cuenten todo lo que nos quieran contar, para que luego tengamos tiempo también para tener un coloquio entre todas las personas que hemos venido, ¿de acuerdo? Así que no sé en qué orden queréis empezar. María Ángeles primero. Entonces, María Ángeles, trabajadora de la residencia Parque Coimbra. Sí, en Móstoles. Sindicalista, delegada sindical de CGT, del comité de empresa de la residencia Parque Coimbra en Móstoles. La residencia es 100% pública, pero con gestión 100% privada, y la lleva Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. La concesión de la residencia se la dieron a Mensajeros de la Paz porque, como es ONG, no tiene que tributar IVA. Entonces pues se quedó con quien menos dinero daba, pues a esa así se vendió la residencia. Deciros que llevamos desde CGT luchando 8 años que yo llevo en el comité de empresa, poniendo continuamente denuncias hacia la Comunidad de Madrid, y en ninguna de las denuncias hemos reclamado nada absolutamente para los trabajadores, porque ya para eso vamos al juzgado. Cuando nos quitan el dinero, vamos al juzgado. Pero a la Comunidad de Madrid reclamamos continuamente
personal y material. No tenemos ni personal ni material. En mi residencia hay 220 residentes. Somos, en el mayor de los casos, en un día bueno, 20 personas por la mañana, entre 12 y 14 por la tarde, y por la noche, en el mejor de los casos, 6, pero normalmente 5. Debería de haber 4 enfermeras en turno de mañana. Como norma general hay 2 enfermeras. Se debe garantizar siempre el servicio médico. En mi residencia el fin de semana el médico está a jornada, vamos, en la mía y me supongo que las demás, en jornada continua, y cuando le viene bien pues se va a su casa. Nosotros hemos tenido situaciones de tener que llamar al 112 porque no había enfermera ni había médico por la noche. Así os puedo seguir contando un montón de situaciones que se producen, pero es diariamente, no es que sea una cosa puntual la falta de personal, es que lo extraordinario es que se cumpla un día el pliego de prescripciones técnicas que todas las residencias tienen establecidas por la Comunidad de Madrid, pero que creo que en prácticamente ninguna residencia de la Comunidad de Madrid se cumpla dichos pliegos. Muchas gracias, María Ángeles. Pues luego nos meteremos más y pediremos tu opinión sobre la situación que se dio en la época del COVID. Así que vamos a darle la palabra ahora a Mercedes de la plataforma Verdad y Justicia, y Mercedes nos va a explicar cómo se ha formado esta plataforma y qué objetivos tiene. Pues Verdad y Justicia nace a raíz de que después de pandemia la gran cantidad de fallecimientos que hubo en Madrid a causa de unos protocolos que se firmaron, estuvimos esperando un tiempo prudencial hasta que el año pasado, en el mes de marzo, gente que pertenecíamos también a Marea de Residencias, que es donde nacen las primeras querellas y las primeras demandas, creemos que eso debería de dar un giro. Entonces formamos la plataforma con la idea de que se abra una investigación y se depuren responsabilidades, porque en el año 21 sí que hubo una comisión, se llegaron a algunas conclusiones, pero como la señora Ayuso adelantó las elecciones, aquella comisión quedó cerrada y como agua de borrajas. Entonces la intención ahora de Verdad y Justicia es, cara a estas próximas elecciones, empezar a tomar actos, empezar a movilizar a la gente, empezar a informar a la gente. El problema todavía es que mucha gente confunde como si esto hubiese sido algo del gobierno central cuando es algo de la Comunidad de Madrid en este caso, porque ha habido fallecidos en toda España y los ha habido sin protocolos, decisiones pues bien de las residencias o de los presidentes autonómicos o de si la residencia era de un ayuntamiento. Hay miles de casos, pero aquí en Madrid, por suerte, por desgracia, tenemos los protocolos firmados por Carlos Mus, que además, si la huelga de justicia no lo impide, el día 23 de marzo declara junto con Alberto Reyero, que era el consejero de Sanidad. Entonces vamos a hacer distintos actos. Esta mañana hemos hecho uno en la Asamblea de Madrid, una performance para intentar llamar la atención, informar a la ciudadanía. El día 18 habrá una vigilia que se cumplen 3 años del primer protocolo, porque hubo 4, el 18, el 19, el 24 y el 25. Entonces, coincidiendo con el tercer aniversario del día 18, una. Todavía no sabemos ni el lugar ni la hora, lo comunicaremos. Y se está formando también una comisión cívica con personas de prestigio, de la judicatura, la medicina, es decir, gente importante para intentar recoger información, que ya hay mucha, porque una de las bases importantes es que Manuel Rico, en su libro Vergüenza en la Residencia, y el de Reyero, más 2 compañeros más que también han escrito, tenemos mucha información, tanto estadística, contrastada, de Victoria Zunzunegui, que es una epidemióloga, como de trabajadores que vivieron lo que sufrieron en las residencias, que es otra pata de esa mesa compleja.
No solamente era el residente que se encontró del día a la noche con que les cierran las puertas, dejan de tener contacto con sus familias, ven como poco a poco sus compañeros van cayendo, pero ellos no saben qué está pasando. Hay que tener en cuenta que las personas, la mayoría, tenían un deterioro cognitivo, mayor o menor, entonces se encontraron en una vorágine que no entendían. A eso le sumamos que con ese deterioro cognitivo empiezan a haber gente con mascarilla, con gafas, guantes, EPI, y no conocen quiénes son, no saben qué está pasando. Empiezan a sentirse abandonados, solos, enfermos, y nadie les ayuda. Lo único que sí consiguieron, no ellos, alguien decidió por ellos, era que se les pusieran paliativos en algún caso. En otros murieron en habitaciones, incluso algunos con una habitación compartida con compañeros. Y este es un caso que conozco de primera mano en Griñón. 2 residentes en la misma habitación y uno fallece, o al menos no se muere. El otro señor consigue, a través del teléfono, que era de los pocos, porque es otra cosa, no todos los residentes tenían la capacidad de ponerse en contacto con sus familiares. Por ejemplo, mi padre, que falleció, mi padre no sabía utilizar el teléfono, tenía un Alzheimer y no, aunque nos conocía, entendía, pero no tenía capacidad. Bueno, pues este señor se pone en contacto con su hija y les dice que qué pasa, que quiere salir de allí. La hija mueve cielo, mar y tierra y nadie, que no, y que no, y este no, y este no, punto. Hasta que a la muchacha se le ocurre contactar con el cuartel de la Guardia Civil. Y el Guardia Civil, me imagino, el cargo más alto que ahí había, le dice: no te preocupes, que a mí sí que me van a abrir. Y gracias a ese Guardia Civil, este señor se salvó. Otro caso, en la residencia de mi padre, en la Adolfo Suárez, 100% pública, había un señor que tenía problemas de sangre y cada 15 días había que hacerle una transfusión. Llega al cierre de puertas y le coincide una de esas transfusiones. Los hijos, los 2 enfermeros, dicen que ellos van, traen a su padre, lo llevan. No. Hablaron lo mismo, con todo San Pichi que les quiso escuchar. Cuando ya al final consiguieron la autorización para sacarlo, ya era tarde, falleció. Y ese hombre lo único que necesitaba era una transfusión, nunca tuvo COVID, no estaba enfermo, pero le negaron una asistencia. Otra cosa que hicieron es que prometieron o dijeron que iban a medicalizar las residencias. Nunca se medicalizó nada. Se asfixiaban. Las medicinas, pocas o ninguna. El contacto con los familiares fue terrible. Si alguna vez conseguíamos que nos descolgaran el teléfono para preguntar por nuestro familiar, era una odisea. Eran todo prisas y un telegrama en contestación. Sí, no, te dejo. Cuando a mí me comunicaron el día 6 de abril que mi padre había fallecido, yo la había visto 2 días antes. La psicóloga nos hizo una videollamada. Estábamos mi marido y yo solos en casa. Y le dije: por favor, graba el vídeo para que yo se lo pueda enseñar a mi madre, que mi madre está en su casa sola, y yo poder enviar a mis hermanos. Os aseguro que mi padre no estaba mal. Mi padre respiraba bien, estaba tranquilo, abría los ojos un poquito porque yo creo que ya empezaron a darle la morfina, pero mi padre no estaba para morirse. Sin embargo, sí que a mí me comunicaron que 15 días antes empezó con unas décimas de fiebre, empezaron a ponerle antibióticos y uno de esos antibióticos mi padre era alérgico. El informe médico pues era que murió de COVID, le hicieron la prueba de COVID el día 2 y él falleció el 6 y el informe con el resultado llegó el 7. Es una de las víctimas que con COVID, pero realmente como otros muchos que hemos pasado, no, yo no lo he pasado, pero que han pasado COVID asintomáticos totalmente, porque mi madre, por ejemplo, es que ni se enteró y lo pasó a tiempos después, y si no es porque le hacen una prueba en la residencia, ella no tenía ningún síntoma. Entonces, era muy fácil coger y llegar y decir mórfico, y esto no. Sin opción. Se les negaron derechos fundamentales, el derecho a la vida,
el derecho a una asistencia sanitaria, el derecho de auxilio. Y las familias nos cuesta que el señor Osorio vaya diciendo que no, que esto no hay que removerlo porque ya hemos pasado el duelo. Yo no he pasado el duelo. A mi madre le costó una enfermedad y hoy está con un marcapasos en una residencia. Quiero que esto se deriven responsabilidades, por favor. Todos estáis viendo lo que están haciendo con la sanidad. El deterioro cada día es mayor. No hay pediatras. Los niños se nos ponen malos y no los podemos llevar. Un anciano se pone malo, tiene una subida de azúcar, una subida de tensión. No hay médico. Antes ibas al médico en el mismo día, no tenías que pedir cita. Les interesa acabar. Y si no hay un castigo con esta masacre que se hizo, cualquier sector de la población lo podemos volver a sufrir en cualquier momento. Las pandemias van a seguir viniendo y si no nos preparamos, las vamos a sufrir. Y es una lástima que esa generación que dio tanto por este país, que se sacrificó tanto por todos nosotros, ha sido la más castigada, a la que menos se le ha respetado y la que menos se le ha cuidado. Y se les sigue sin cuidar. Porque como dicen mis compañeras, las que están dentro y ven cómo es el servicio que hay, porque hay una falta de personal sangrante. La comida que les dan, basura. Yo, mi hija, paga 5,50 por mis nietos una comida en el comedor a mediodía, mientras que en residencia pagan 4,60 por el desayuno, comida, cena, recena y media mañana y la merienda. Es imposible. Los casos que llegan a los hospitales son casos de desnutrición y deshidratación. Y ahora nos vamos a enfrentar este verano, ya hemos pasado y hemos tenido la experiencia del verano pasado, a unas altas temperaturas. Residencias, muchas de ellas que no tienen climatización en las habitaciones, y los abuelos han tenido temperaturas de 33 grados. Encima, para más rizarle el rizo, Madrid, otra vez con otro famoso protocolo, donde obligaban a tener las persianas bajadas durante todo el día. O sea, los tenías a oscuras de día, oscuras de noche, y muertos de calor. Entonces el deterioro es tan grande que de verdad que esto hay que darle la vuelta. Y la única forma de darle la vuelta es que la derecha y la extrema derecha salgan de las instituciones. Si conseguimos que encima haya un castigo, mejor. ¿Por qué? Porque creo que crearemos jurisprudencia y encima ayudaremos a otras comunidades, a otros ayuntamientos, a otras ciudades, a que esto nunca más se vuelva a repetir. Pero tenemos que estar todos unidos. La unión hace la fuerza, porque llevamos años combatiendo y solas no podemos. Ahora sí que os necesitamos, pero lo hacemos por ellos que no están, lo hacemos por vosotros y lo hacemos por los que vienen detrás, que son nuestros hijos y nuestros nietos. Así que, de verdad, de corazón os lo pido, tenemos que espabilar, correr la voz, informar. La gente todavía está dormida, está empanada. Tenemos en contra los medios de comunicación que cuentan las mentiras que cuentan y no dicen la realidad. Y eso está en el pueblo. El pueblo sabemos qué es lo que se está cociendo y cómo se está cociendo. Se lo decía antes a mis compañeras. Nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos de lo que ellos son capaces, pero ellos no saben de lo que somos capaces nosotros. Entonces, ahí está nuestra ventaja, en dar la vuelta a esta sociedad y dar la vuelta a los servicios públicos. Un servicio público y de calidad, no se hace negocio con un servicio público. El que quiera hacer negocio me parece bien, es lícito, pero no a costa de la salud y de la calidad del trabajo de nuestros compañeros. Nada más, muchas gracias. Le vamos a dar ahora la palabra a Asun. Sí, solamente decir que yo no trabajo en residencia, trabajo en una atención domiciliaria. Entonces yo cuando me he enterado de lo que está ocurriendo, yo es para apoyar y para que ella pueda estar aquí en muchos sitios más como este, dar voz sobre todo, para que la gente se despierte de una puñetera vez.
porque hay que hacer justicia y que cambie el sistema de residencias. Porque la atención domiciliaria está pasando lo mismo. Cuéntanos. Es un sector en el que es mayoritariamente también mujeres, entonces nosotros intentamos que los usuarios estén todo el tiempo posible en sus casas, ¿vale? Hasta que ellos no puedan y les tengamos que mandar a las residencias, pero contenerles, darles darles cariño, una atención personalizada, el contacto con nosotras, porque hay muchos que solamente nos ven a nosotras durante el día. Entonces, el llegar por la mañana y que te vean esa alegría, etcétera, y contención. Pero últimamente, en vez de contención, están dando los pliegos de condiciones en malas condiciones a empresas que no tienen nada que ver con el sector, a gente de dinerito, sobre todo Barrio Salamanca, Chamartín, Chamberí, y a la gente que realmente le hace falta, que están solos, que no tienen a nadie, o le cortan los servicios, que en media hora, te lo juro, yo trabajo fin de semana medias horas para atender a un Alzheimer, o sea, es imposible, no me da la vida. Entonces, si me tengo que estar más tiempo no me importa, lo hago. Entonces, todo eso también lo estamos peleando, para que los pliegos de condiciones, esto no es un negocio, estamos trabajando con personas y ellos siguen pretendiendo que sea negocio y cuanto más gane mejor. Si tú en el pliego de condiciones das poquito de dinero, ¿en quién va a repercutir? En los de siempre, mal pagado, y los usuarios son los que van a perder. Entonces, desde ahí es donde tenemos que empezar a cambiar el tema también. Estamos en ello, de hecho estamos luchando también las de atención domiciliaria para que el servicio sea mucho mejor, de mayor calidad, y para que los usuarios estén el mayor tiempo posible en su casa, que es donde mejor están. Solamente salen de su entorno cuando ya no les queda otro remedio porque tienen Alzheimer, o porque la familia no puede, o porque ya no pueden estar en casa. Pero cada vez está peor. O sea, yo empecé hace 30 años y ahora estoy un poquito decepcionada. No tiene nada que ver. Pero bueno, no voy a descansarme de luchar, soy de aquí también sindicalista, ¿no? Y seguir apoyando a ella y a todo el que tenga que apoyar en lo que sea luchar por los derechos de la gente. Y sobre todo que se haga justicia. Que son los que sacaron este país y lo que tenemos es gracias a ellos, los derechos. Y estamos dejando que se carguen los derechos y nos vamos a quedar sin derechos. Y no nos podemos callar, tenemos que seguir dando guerra, cueste lo que cueste. Y ya, no se puede decir más. Que seguir apoyando a estos, a Mareas, a los de todas las organizaciones estamos ahora, yo creo, en esto, apoyándonos unas a otras, porque juntas es como... Eso digo, ella está aquí, o si yo le doy voz aquí, o ellos pueden dar voz en otro sitio, y nos vamos moviendo y cada vez se va enterando más gente, porque mucha gente no sabe realmente lo que ha ocurrido, ni cómo está el sector, ni el mío, ni el de las residencias, ni muchos sectores, igual que lo de la sanidad, no lo saben. Yo creo que sí, hay mucha gente que sí lo sabe, pero no. En tu sector en concreto, la época esta tan horrorosa de la pandemia, también hemos sido ¿cómo visteis a los mayores? Sin EPI, sin protección, sin nada de nada, o sea, igual, o sea, esenciales pero invisibles. Entonces, es verdad que muchos hay veces que llevan a su familia a las residencias cuando les... Es verdad, no todos, ¿vale? Entonces empezaron a sacar a sus familiares antes de la pandemia y cuando estaba la familia no nos dejaban, muchos quitaron el servicio, lo anularon por miedo a que les contagiáramos, por miedo a que, a ver, nosotros estábamos en la calle igual y no me faltaba ni un día, ¿eh? O sea, la lucha seguía ahí y nosotros sin batas, sin guantes, sin nada, o sea, si te contagiabas encima, no era una enfermedad, no era un accidente laboral, perdona. Yo vengo de la calle, me muevo en el metro, estoy con más gente. O sea, nos han tratado muy mal también, ¿eh? Muy mal. Y de hecho ha fallecido una compañera. Es el problema grande. Porque a lo mejor si la usuaria tenía el COVID, a ti no te avisaban de que ella tenía el COVID. Tú tenías que ir sí o sí. No te decían que el COVID, no. Y aunque no tuvieras mascarilla, no tuvieras protección ni guantes, tenías que ir igual. Y te lo decían ya después. Entonces no teníamos tampoco ninguna protección. Muy mal se han portado también con nosotros. Y de hecho, ¿habéis oído hablar de las de atención domiciliaria? ¿En alguna parte? No. Sí. Invisibles, ¿eh? Sí, aquí sí, en esta casa sí. Aquí sí porque somos guerreras. Claro. Y porque estamos aquí, cada vez somos más, pero lo que es en los medios de comunicación, en ningún sitio han hablado de nosotras. O sea, es como que no estábamos, no existíamos.
Y hemos salido todos los días al trabajo, no me falta ninguno. Y han enfermado muchas compañeras, muchas. Podría ser el mismo riesgo y encima sin ninguna protección. Tu barrera es la calle. Pero bueno, seguimos luchando. Y que las cosas mejoren y que sea cada vez mejor la atención domiciliaria. Pero vamos, las peleas con la empresa, con nosotras, lo dan claro, ¿eh? O sea... Claro, sí. Vosotros, María Ángeles, ¿cómo vivisteis? Porque nos has hablado de la precariedad absoluta y creciente en la residencia respecto a los medios, al personal, Sí. pero en aquella época tan horrorosa que nos llevaba Mercedes antes, ¿nos relata cómo lo vivisteis? Pues te lo cuento Sí, así cuéntanoslo. a grosso modo. Nosotros un descontrol, total descontrol. No, es que no es que sabíamos que existían protocolos, pero es que no teníamos ningún tipo de protocolo dentro de la residencia, ningún tipo. Primero metimos a los abuelos en las habitaciones, como no éramos personal suficiente para atenderlos dentro de las habitaciones, tuvimos que sacar a los residentes de las habitaciones. Mira, voy a empezar por el principio. Cuando los familiares supieron que se iba a cerrar la residencia a las visitas, fue el día me parece que fue el día 9 de marzo cuando se cerró. El día 8. El El día 8 y el día 9 ya no nos dejaron entrar. Sí, fue como ese día parecía la residencia una verbena. Porque nadie sabía cómo actuar. No, porque se empeñó todo el mundo en ir a despedir como a su familiar. Aquello fue que parecía como si hubiera sido la verbena de la Paloma. Bueno, faltaba la gloria. Niños corriendo por la residencia sin mascarilla, familiares sin mascarilla. Nosotros es que no teníamos mascarilla hasta ya pasado ya, por eso le digo, bastante tiempo. Bueno, era como una verbena. Y luego pues nos cerraron. Se empezaron compañeras a contagiar y nos quedamos cuatro gatos. La dirección del centro decidió que el equipo técnico no podía contagiarse porque era más valioso que el personal sanitario y los mandó el día 15 de marzo, los mandó a su casa de vacaciones. O sea, menos manos todavía. Entonces que éramos pocas, todavía nos quedamos menos manos. Nosotros éramos, había días que éramos 8 o 10 personas por la mañana para atender la residencia entera. Cuando llegabas al último, tenías que empezar otra vez. No habías terminado de dar el desayuno. Yo llegaba a dejar platos de comida en las habitaciones porque no me daba tiempo a darles de comer. Y llegar al día siguiente y estar el mismo plato y el mismo pañal por la falta de personal. Es que estaban solos, como no comían ni estaban atendidos. Estaban solos y dices, no conocían a la gente. A nosotros sí nos conocían porque no teníamos EPIs. Claro. Teníamos una triste bolsa de basura y una mascarilla. Claro, sí nos conocían. Los primeros días sí, porque nosotros no tuvimos EPIs hasta mediados de abril. Exacto. Sí. Hasta mediados de abril. Sí. Cuando se habían muerto ya, llevamos, no lo sé la cifra exacta, no, pero más de 70 personas. Sí, es verdad, es el desconcierto de los pobrecitos que ven normalmente y que ven ahí con mascarilla, con guantes, con... A nosotros no se nos que no, porque gracias a las donaciones de ciertos familiares conseguimos tener monos de ascensorista. Por ejemplo, mi marido es albañil, de la obra nos trajo las mascarillas. Vamos, era un caos total. Un caos. Los EPIs que teníamos los teníamos que lavar en contenedores de lejía y el siguiente turno se tenía que poner el EPI chorreando, así, si querías entrar con el EPI. Si no, pues yo llegué a un punto que dije, mira, yo prefiero entrar, si no muero de COVID voy a morir de neumonía. Entonces pues era así, he llegado a mi casa llorando, quitándote porque mi familia no tenía la culpa de la situación, desnudarme la puerta de mi casa y subirme a la ducha. Sí, por el miedo a contagiar también. Claro, porque era así, porque es que no teníamos, íbamos a cuerpo descubierto. Y hasta... es que no me acuerdo cuándo fue Semana Santa,
pero hasta unos días antes de Semana Santa, en abril, no vinieron los primeros médicos. Mientras y la residencia donde estuvo tu padre por lo menos tenía morfígeno. Nosotros no teníamos. Aquí sí. Nosotros no teníamos. Por eso Nosotros no teníamos oxígeno. Ya no estoy hablando de respiradores, estoy hablando de aparatos de nosotros no teníamos. No, en la hospitales no había oxígeno. No teníamos, ni siquiera, por eso te digo, ni siquiera es que no pudimos darle ningún tipo de atención médica porque no teníamos nada. Es que no teníamos nada. El geriatra no iba a las residencias. No, el geriatra en nuestra residencia fue hasta 2 días o 3 días antes de Semana Santa. Bueno, los domicilios tampoco iba el médico de... No. Así fue como una especie de banda, que quedaban 4 años. Fue una guerra. No iban, no iban. Una guerra mal organizada y aquí Ayuso ella sí, se fue a un hotel. Muy carito. Para no contagiar a su mamá, pero es que el resto de las familias también tenían familiares que se contagiaban y se aislaban en una habitación, ¿no? Pero se la veía por ahí, por los aeropuertos, presumiendo de unas mascarillas que las hemos pagado muy caras, que no valían, mientras nuestras mayores se morían, ella hizo negocio. Y si no, el alcalde, otro igual, se deja estafar y 2 vienen y quieren hacer el agosto y vaya que se lo hicieron. Total, para nada. Entonces, hubo muy mala organización aquí en Madrid. Yo me acuerdo, mi hermana vive en calle paralela con la residencia y por la situación de cómo pilla la residencia, que pilla en un bajo, mi hermana desde su casa tenía visión a toda la puerta. Mi hermana sufrió mucho porque veía constantemente los furgones, cómo no se daba paso. Mi padre estuvo 2 días en el garaje hasta que se lo llevaron y mi hermana vio cómo entró la UME desinfectando 2 veces porque era caótico, porque es que la gente no daba ni rastro. O sea, es que empezaron a caer abuelos. Cuando a mí me llamaron para comunicarme que mi padre había fallecido, la enfermera, que no la médico, yo no sé quién lloraba más, si ella o yo, porque es que todos los días son muchos. Cayeron, creo que fueron alrededor de 95 en Adolfo Suárez, de 200 y pico. Una masacre, pero hay que cuidar a los que cuidan, que no se nos olvide. Son lo más cercano cuando no estamos los familiares a los que ellos están allí. Son los que terminan conociendo sus miedos, sus necesidades, más que el familiar. Que mi madre iba todos los días, mis hermanos nos repartíamos por las tardes, pero hay otras familias que no tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces, lo que es el trabajo del auxiliar, el directo, para mí me parece fundamental y nunca estaré lo bastante agradecida el tiempo que cuidaron a mi padre y lo que están cuidando ahora a mi madre y el esfuerzo tan grande. Porque otra cosa que tienen, también lo sufren y lo he vivido hace 15 días, no miento, se anuncia que va a haber una inspección y zafarrancho, ¿verdad? No, el día que hay inspección, como norma general, se cumple la ratio. Claro. Se hace zafarrancho. Como norma general, ese día, casualidad, estamos todos. Claro, pero es que días antes, en la residencia de mi madre, por ejemplo, hace 15 días, pues han pintado, han hecho una limpieza exhaustiva, todo para que... ¿Quién ha hecho todo eso? Las trabajadoras. Alguna criatura llegó a decir, no puedo más, lo dejo. No puedo. No les podían estar atendiendo a los abuelos y no podían estar atendiendo el mantenimiento que tenían que haberlo tenido hecho de antes y por otras personas y no por las auxiliares. Entonces, es una bola tan sumamente grande y corrompida. Esa es la palabra. Que hay que cambiarlo y lo tenemos que cambiar entre todos. Me repito mucho, soy como la... No te repites, vas a comentar porque el título, además de la acción, era ¿qué otro modelo de residencia es posible?
Muy sencillo y yo creo Ella ha que... empezado un poco, Claro. se ha indicado un poco a que... Bueno, mejor Claro. contarlo vosotras. Es que yo como hija he sido y soy de residente, creo que en vez de dar tanto dinero a estos grandes lobbies que hacen un negocio intangible, porque mi madre, entre lo que aporta la Comunidad de Madrid y lo que aporta ella con su pensión, la residencia se sopla 3.150 euros. Ese dinero lo emplean para que esa persona, en este caso mi madre, esté en casa con una atención personalizada, con 3 personas por turno, con sus descansos. Yo creo que estarían mejor las trabajadoras, los residentes, en este caso el usuario, y la sociedad, porque no saldrían de su entorno, tendrían la facilidad de que los hijos estarían a su vez más tranquilos, que no, como por ejemplo en mi caso, es lucha constante, llegando a recibir amenazas por quejarme. Si las recibo yo, las reciben ellas también, que no pueden hablar. Entonces es todo un modelo bueno, pues es eso que todos lo llaman el modelo nórdico, y sería la atención personalizada en casa. ¿Que hay que tener residencias más chiquititas cuando ya se complican las patologías? Por supuesto, pero más pequeñitas, no estas macro residencias que lo único que hacen es eso, buscar un beneficio y un negocio. Y sigo con lo mismo, el servicio público no es para hacer negocio. Es un derecho. Es Hay un que derecho. pagarlo con los presupuestos del Estado. Exactamente. Esa sería el contexto. Desde las trabajadoras, ¿cómo lo veis? ¿Cómo se podría mejorar? Yo, una utopía lo que acabas de decir. Sí, bueno. Entonces, ciñéndome más a lo que hay, a lo que se podría hacer, deberíamos de pensar en un modelo de residencia para vivir, no para estar en una cárcel. Para dar una dignidad al proceso de morirte. Entonces, yo sí que creo que una residencia, no una macro residencia donde no se conozca a nadie, pero sí que puede tener una residencia de, a lo mejor, una como la mía, de 200 personas, pero por favor con el servicio personalizado, que sepamos los nombres y los apellidos, las necesidades mínimas de cada individuo, tanto de los residentes como de los trabajadores, y darle más voz al que se puede expresar. Un sistema de organización de la residencia compuesto bien por, sobre todo, sería el compendio de todo. Principalmente el usuario de la residencia, que tiene facultades para poder decidir sobre sí mismo, los trabajadores, familiares y luego la administración. Totalmente de acuerdo. Yo el modelo que veo es tremendamente simple. Sí, que haya una coordinación. Efectivamente, y que no sea un sitio donde vas a morir, sino un sitio sitio donde vas a vivir. Sí, igual que pisos tutelados que funcionaban muy bien. Pero claro, Donde vas a vivir. los pisos tutelados son mínimos y es para gente que está totalmente válida. Pero, por ejemplo, el modelo que se pretende yo comprendo, la soledad es tremendamente mala, pero es igual de malo estar solo en casa que solo en una residencia. Pero no es que en la residencia están solos. Porque Pues a mí no me da la sí, vida lo que para estoy darle el calor. Es igual de malo estar en casa solo que en una residencia. No sé si conocéis también, hay otro modelo más. Sí, los pisos tutelados hay algunos que funcionan muy bien. Están los pisos tutelados. Pero luego está... No hay dinero para... No. Ni lo va a haber nunca. Ya no os comento que hay gente que se está empezando a autoorganizar la vejez. Sí. Entonces, claro, con amigos o conocidos están creando cooperativas con la idea de crear una comunidad convivencial. Bueno, ya se está haciendo en algunos sitios. Sí. Y ahí se están creando, ahora vaya, en Madrid hay varias, en Barcelona ahora, por ejemplo, están haciendo una, en la que, digamos que los servicios comunes se construyen como tal, cada uno tiene su espacio individual donde vivir, pero el tema es que tú eliges vivir con tu familia, sí, pero los proyectos que funcionan es porque han conseguido que el ayuntamiento les ceda el suelo. Claro, además es que hay un sistema. Bueno, pero que está funcionando no es una compra, digamos, de vivienda al estilo que conocemos, sino que se llama en uso. O
sea, tú pagas por el uso. No, yo por ejemplo, el modelo que conozco de Alcorcón es que tú cedes la vivienda al ayuntamiento, el ayuntamiento la alquila y tú disfrutas de la vivienda que te proporciona el ayuntamiento en esa zona, digamos. No, esto es diferente. No, estos son personas claro, imaginaria, que tienen salas en común, la biblioteca en común, se conocen todos y se cuidan y se apoyan. Como una pequeña familia. Es una forma de comunidad autoorganizada. Sí. Para cuidarse de una manera autoorganizada. Y está, bueno, cada vez hay más gente que para eso funciona para la gente válida, evidentemente. Los que ya no son válidos tienen que ir a un centro especializado con gente. Sí, tendría que haber un equilibrio entre todo, que tendría que ser como decís vosotros. El tipo de modelo ese es el que yo me quiero hacer en mi pueblo, yo con mis amigas cuando me vaya para allá. Es que es una amiga nuestra y una compañera del sindicato en Cataluña, están ahora precisamente creando una comunidad de estas de convivencia entre otros compañeros del sindicato y vecinos y amigas, que además son conocidos, viven juntos en un bloque de piso, pero con muchas cosas en común y es otra. Es lo que dices cuando eres válido. Cuando no Sí, eres válido, es que cuando no eres válido, sí o sí te toca ir a una institución porque te tienes que cuidar y necesitas un cuidado. Lo que sí habría que que tú puedas. serían las habitaciones. No se puede, a ver, ellos van, su casa ahora es la residencia. claro, pues Como si ese es el modelo que Claro, lleva. es que a mí me habéis palabras, pero cuéntanos eso de las habitaciones. Pues es que las habitaciones están pensadas como si fueran habitaciones de hospital. Es que son como el hospital. Entonces, no, mi madre no me cabe ropa, es que necesito algo más porque no me cabe, o sea, es que hay que decir, es una habitación, o deberían ser habitaciones más grandes, con un tresillo, como si fuera una salita de estas, aunque tengan su cama, es decir, otro modelo. En un hospital normalmente son estancias cortas, pero en una residencia es más larga, es tu casa. Entonces, y llegan con unas condiciones, una normativa que aquí no es una residencia, es un cuartel, es como un cuartel. Es la espera hasta que te mueren, no es, claro, pues, no es vivir. No tienen acceso a la calle, ni jardines, ni... No, nosotros tenemos residentes que antes del COVID ya no veían el sol, pues a lo mejor llevan 5 o 6 años. Sí, ese modelo no sin ver la luz del sol. Señorita Ayuso. Sí, no, es verdad. Y a uno le damos la vitamina, la B12 y tan contentos todos, pero llevan años y años y años sin ver el sol. Porque es que no estamos hablando, no estamos hablando solo de personas mayores que tienen familia. Es que, por ejemplo, en mi residencia probablemente, te aseguro que más del 50% no tiene familia. Entonces, también hay que velar por ellos. Sí, tenemos que tener unos servicios sociales que velen por ellos y por todas. Ella por lo menos puede ir y sacar a su madre a que le dé el sol. Pero los que nosotros cuidamos no hay nadie que le... Y como nosotras tampoco podemos... Claro, entonces más personal. Es que no pueden. Tenemos unos jardines maravillosos. Amigos del... A ver, yo creo que es una cosa que pasa en general, ¿no? Si tú tienes que dar un servicio público en un sitio público, pero haces una gestión privada, evidentemente la empresa privada quiere sacar un dinero y un beneficio porque no es una empresa pública que debe estar para dar esos servicios públicos porque son derechos de todas. Entonces todo ese dinero, digamos, que gana la empresa a su vez se le está robando o quitando de los servicios a toda la Claro. está claro. Eso es lo que hay que revertir. Sí. Nos habían pedido algunas palabras. El primero, sí. Sí. Ante todo, daros las gracias y sobre todo a la compañera Mercedes y a la plataforma que lleva luchando desde hace tanto tiempo y la María de Residencia. En primer lugar, tengo que decir, de acuerdo con vosotras, pero llevadlo más allá. Es decir, no puede haber ningún sistema mixto, solamente residencias públicas, exclusivamente. Luego está, evidentemente, todas las iniciativas privadas de carácter autogestionario, pero que desgraciadamente requieren unos ciertos medios, y que la gente no los tiene. Los que se arrogan la organización social que les ha mandado que se pongan allí, lo más que nos han hecho es votarles, pero no es que sea obligatorio. Es decir, esos señores están obligados a hacer las cosas bien, y solamente se puede hacer bien si se hacen las suficientes residencias.
en absoluto se le puede dar a una empresa privada, bajo ningún concepto. Que hagan negocios, que pongan una fábrica y generen riquezas con cosas, con materias primas, etc. Pero con el trato de las personas no puede ser. No se puede hacer negocio con eso bajo ningún concepto. Esto va a ser difícil, porque se está aceptando sistemas mixtos, que bueno, que tal, y si son privados, con que se atengan a cierta normativa. No, no tienen que atener a ninguna normativa. Para nosotros el único trato con las privadas debe de ser que en caso de pandemia queden automáticamente obligadas a atender a los pacientes, cosa que no se ha hecho tampoco, que a veces no han atendido ni a sus propios mutualistas, y los han mandado a la pública. O sea, esto lo teníamos que tener muy claro. Segunda cuestión, quería saber cómo va, si haces el favor, la cuestión legal, porque deberíamos que nosotros, yo desde luego propongo a CGT, que estemos muy al tanto de esto, que sigamos los que en este momento llevan la iniciativa de la lucha, como es el caso que ha contado la compañera, que van a hacer una vigilia, o lo que tengan oportuno, para que nos incorporemos lo antes posible a esas luchas. No hay más remedio que llevar la lucha a la calle. Y cuando se tercie, es decir, cuando la judicatura también demuestre la cara que tiene, que es defender a los ricos nada más, entonces nos pongamos contra la pared. Igualmente, gobiernos y judicatura, que son todos ellos los que constituyen el Estado, si no cumplen mínimamente con su obligación, hay que sacarles nuestro robo. Por lo cual, que van a hacer concentraciones, vigilias, lo que sea. Entonces, quería preguntar si acaso podías informarnos de si hay demandas pendientes o cómo va esa cosa. Hay demandas pendientes. Se están celebrando algún juicio, porque ahora nos hemos enfrentado otra vez con el tema de la huelga en la justicia. Algunos casos los desestimaron hace ya tiempo, porque además lo que una habilidad es que los diseccionaron en distintos juzgados. En mi caso, por ejemplo, yo denuncié a Ayuso, a Escudero y a San Pilo Gato. Me lo desestimaron y ahora lo tengo en un recurso de amparo en el Constitucional. Ahora, a fecha de ahora todavía está abierto. Lo que estamos pidiendo en esos casos que todavía están vivos, que no los han desestimado y que cabe una pequeña ilusión porque se haga justicia, es que nos llamen a los familiares, porque en mi caso, por ejemplo, a mí no me han llamado, a mí no me han escuchado. Y como en mi caso, muchos. A otros los escuchan, pero a lo mejor no se presenta al fiscal, o no hace las preguntas que debe, o intenta dar vueltas para no querer llegar a los protocolos, que es verdad que hay esos protocolos y que están firmados por quien están firmados. Entonces la lucha continúa. Mañana en concreto hay una charla y va a estar muy bien, y os invito a todos los que queráis en La Maliciosa, en la calle Peñuelas, porque va a estar Carlos Vila, que es nuestro abogado, y va a estar Victoria Zunzunegui, que es la epidemióloga, que es la que ha hecho todas las investigaciones y todos los estudios, y nos van a aportar muchísima información. Ellos, que son los que están metidos con el tema de Carlos, en este caso el abogado, que está él, su hijo y otro compañero, y ahí van día a día y luchando. No vamos a parar. Y de ahí también la comisión cívica para que... Perdona, ¿a qué hora sería eso? A las 8:30. Ah, Perdón, a las 6:30. 6:30. A las 18:30. 18:30. Precisamente por eso la comisión, para intentar recabar mucha información de gente de prestigio, de esto, que no somos 4 locos que nos hemos juntado, tomamos 4 cervezas y no tenemos nada mejor que hacer. No, gente que de verdad está muy comprometida e impulsar eso. En diciembre mis compañeros estuvieron en Bruselas, para que desde allí, también desde el Parlamento Europeo, si aquí no, pues lo que decías muy bien, y poner la cara colorada a la judicatura española, o sea, la vamos a poner en brete. Y si nos falla Bruselas, algo que tenemos en mente, y si tenemos vida, y si los que nos quedemos en el camino sigue gente con fuerza, incluso llegar a Argentina con crímenes de lesa humanidad. No olvidemos que en 40 o 50 años que llevamos de democracia no se ha hecho una masacre de estas dimensiones. Ni el 11M, ni siquiera ETA en 50 años. Víctimas mortales no llegan a 1000, son 900 y algo, creo.
Ayuso, 2 meses. 2 meses porque fueron marzo y abril, pero en tiempo fueron 30 días. 7.291. O sea, la señora rizó el rizo. Pues vamos a seguir luchando, Enrique, todo lo que podamos y dejarlo claro para que no vuelva a pasar como he dicho antes. Nos jugamos mucho, ¿eh? Nos jugamos la vida. Jugamos la de nuestros hijos, la de nuestros nietos y la nuestra. Exacto. Y creo que ya ha habido bastantes que han pagado por ello. Que se merecen un respeto, que eran personas con vida. Le damos la palabra a la compañera, ¿tu nombre? Maite. Maite, tenía la palabra. Bueno, yo quería plantear, soy conocedora de residencias porque soy familiar de una residente. Una residencia que duplica con creces las que vosotras habéis planteado. Y estoy de acuerdo en que falta personal, eso de toda la vida, no es ahora, no. De toda la vida falta personal, ciertamente, y es una reivindicación que hay que hacer. Pero yo hago otra más. Que se contrate a personal concienciado, que sea profesional, Cualificado y cualificado, Para que traten a las personas. Sí, hacemos la tercera. Y yo, a diferencia de ti, que das las gracias a los cuidadores de tus padres, yo no puedo dar las gracias a los cuidadores de mi madre. No se lo puedo dar. Y cuando se habla de falta de personal, yo entiendo que sí que falte personal. Pero si además de faltar personal, los cuidadores de la residencia, que es la que yo conozco, tienen a los residentes apartados en sillas de ruedas, la mayoría de ellos, con deterioros cognitivos más o menos importantes, gente que tiene ese pequeño deterioro pero que todavía se mueve y que todavía entiende. Los que estaban en silla de ruedas y los que siguen estando en silla de ruedas están aparcados. Hay una mesa redonda en la que se juntaban, ahora ya eso, como hay menos personal todavía, pues ya no se puede juntar tanto. 8 o 10 personas, 12 en algún momento yo he contado. Y pedir a un residente que por favor le lleven al servicio, y tal cual os lo voy a decir ahora. ¡Méate en el pañal! ¿Es que no ves que estoy ocupada? ¿Es que no ves que estamos haciendo pues unas fichitas de no sé qué cosa? Eso un día sí, otro también, y otro también, y otro, y otro, y otro. Que no daban abasto. Y yo había veces que decía, joder, no dais abasto, pero estáis aquí 8, 10, 12 de cháchara. Y eso tengo que decirlo. Porque es así. Porque lo De que cháchara, con el móvil, con revistas, de jaja, me voy a ir a no sé dónde de vacaciones, me voy tal. Y están los residentes pidiendo que quieren ir al baño, que quieren cambiarse de posición, los que se mueven con un bastoncito o sin él. ¡Que no te vayas! ¿Es que no sabes que no puedes salir de la habitación? Y tú te quedas a cuadros y dices, joder, si se mueve no puede ir por el pasillo, no puede ir... No se podían mover de la habitación. De la sala. La sala. Gente que tenía pautada por los médicos o el médico que fuera a terapia ocupacional, no les llevaban. Mi madre en Vallecas. Mi madre sigue viva. Y tengo que decir que lamentablemente. ¿Tiene deterioro cognitivo tu madre? Sí. Entonces, hace 6 años todavía se podía hacer algo. Estaba pautado bajarla, y digo bajarla porque estaba en la primera planta, a terapia ocupacional. Y si no la bajaba yo, no se la bajaba. Porque con toda su jeta te contestaban las 8, 10, las los, que había de todo, que es que tienen muchas cosas que hacer.
yo la bajaba a terapia ocupacional y me encontraba con que el terapeuta ocupacional, que por qué la baja yo. Digo, pues explícame tú. Si no la bajan ellos, pues la bajan arriba, la bajan. ¿Residencia de gestión pública o privada? Una residencia pública de gestión pública. Residencia pública y gestión pública. Se puede decir el nombre Sí, sí. claramente. La gran residencia. Sí, os suena. Es un moridero y un asilo para morir los ancianos. O sea, uno de los peores sitios que hay en Madrid. No, me habéis escuchado que he dicho que la residencia se va a morir, no se va... Sí, está claro. Entonces, y bueno, pérdidas de ropa, se cambian, bueno, es un verdadero desbarajuste. Pero tengo que decir que no solamente, que también, por supuestísimo, los gobernantes y no sé qué, es que tenemos gente dentro que supuestamente les tiene que atender y ni saben. Porque pasa, y además a voces. Tengo que decir también que con el cambio de directora ha mejorado un pelín, solo un pelín, el tema. Y ahora ya mi madre no necesita terapia ocupacional. Una mujer que se podía mover, que andaba un poquito, bueno, pues ahora está en silla de ruedas, y no por el Alzheimer, no por el Alzheimer. Porque claro, tanto tiempo metida en la habitación y en la cama durante toda la puta pandemia, que sobre la pandemia yo tengo mi opinión muy particular, que no voy a decir ahora. No. Entonces, lo que planteaban las compañeras de una atención mucho más personalizada, con personal suficiente para lo que ya comentaba, que a veces había personas residentes que llevaban tiempo sin siquiera salir a ver el sol. Las planteamientos ¿te parece que podrían mejorar esa situación? Pues es que yo ahí lo que he visto también, independientemente de las directrices de la dirección y de los protocolos y toda la historia, aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid y nosotros tampoco hacemos el juego. Y tengo que decirlo de esa residencia en concreto, no sé si habrá más, que creo que sí, pero de esa residencia. Exacto, tu experiencia. Entonces, mi experiencia. Y yo he peleado, y he puesto denuncias a esa residencia a donde pueden ir nada más, a Damas. Se lo pasan por el foro y lo único que he conseguido es que mi madre pasara no sé cuantísimas veces el COVID sin síntomas de ningún color y la última 19 días aislada, 19 días aislada, porque supuestamente la PCR daba muy positivo. Que no lo puedo demostrar, pero de las 3 pruebas que le hicieron, una de ellas no era su fijo. Salía del hospital de una de que había estado oyendo y tal. Sin embargo, el nombre era de mi madre y yo ya ahí no puedo hacer nada más. Entonces, eso fue un castigo hacia mí a través de mi madre. Además, mi madre es sordomuda también. Quiero decir, además. Entonces, es una mierda. El modelo está claro. Una mierda. ¿Qué es? Ahora, también os digo, no sé cuál es el planteamiento para poder conseguir otro modelo, porque habéis hablado de que la derecha y la ultraderecha, yo me vais a permitir que os diga, el PSOE lo considero derecha. O sea, y aquí la mayoría. Y los que están a la supuesta izquierda del PSOE, pues me vais a permitir que os diga que tampoco vamos a ningún sitio, ¿eh? Entonces, no sé cuál es el planteamiento para que todo esto pueda dar un vuelco, porque lo desconozco. Yo pensaba eso, te preguntaba que si lo que estaban comentando ellas, lo de la contención antes de llegar a la residencia, porque hubiera un sistema, bueno, lo que hablan los compañeros del territorio doméstico, un sistema público de cuidados en el hogar, suficiente, de manera, tienen la palabra antes, sí, que debería ser, por supuesto, un servicio público y que a residencias solo se llegará en los casos extremos y además eso con suficiente personal, como lo dice muy bien la compañera. Por supuesto que ese personal fuera profesional, que también lo han comentado las compañeras, que se encuentran, porque por supuesto, por ejemplo, el personal sanitario de atención domiciliaria es personal especializado, tiene una formación
lo que está ocurriendo es que ahora hay muchas empresas que están contratando personal que no tiene esa formación. Y por desgracia, me temo que las residencias en algunos... En las residencias es obligatorio presentar titulación. Es obligatorio en las residencias de la Comunidad de Madrid. Las residencias de gestión indirecta, gestión privada, no. Y por ejemplo, es el caso directo de Domusly. Domusly fue de las pioneras en a personal darle un cursillo acelerado, un cursillo express y meterlo. Por ejemplo, en la de las Comunidades de Madrid, mi padre cuando estuvo en Adolfo Suárez al principio, a mi padre dormía con barrera porque si no se salía y se caía, ¿no? Entonces, bueno, se pidió que le pusieran las barreras. Mi padre fue agredido por un trabajador, le pegó un puñetazo en el ojo, No me extraña. lo denuncié, me negaron la mayor, no sé qué. A los 6 meses ese trabajador, bueno, Pero esos son esos son casos puntuales, en lo que estoy diciendo. A ver, En mi caso. claro, Sí, pero que no se puede meter a todos No, los no, trabajadores. Pero es que tampoco se les puede dejar atrás, porque hay que trabajar. No hay que denunciar. No, desde luego, en la A residencia ver, donde está mi madre hay demasiados trabajadores del modelo que os acabo de contar. Demasiados. yo fui a No hay médico. Y ojo, no, tampoco lo puedo demostrar, pero las enfermeras no son tal en muchos casos, son auxiliares de enfermería. Y los médicos, bueno, de hecho el módulo donde está mi madre lleva no sé cuánto tiempo sin médico, porque la oficial o la titular está de baja, la suplente está también de baja y ahora no tiene médico. No hay médico en ese módulo, no solo mi madre, sino el resto. Quiero aclararle una cosa, la persona que agredió a mi padre, porque la comunidad tiene obligada a contratar a personal con discapacidad, entonces lo que hacen es que les ponen a hacer el trabajo de las gerocultoras, de lo que es la atención directa. Como es una persona con un y lo conocí en ese caso cuando le agredieron a mi padre, y luego meses después, justo antes de pandemia, también había en sala arriba a un chaval, era un armario ropero 2x2, que ya hablé con la dirección y dije, es que por dignidad por él, porque se le notaba con un retraso, la camiseta, la chaquetilla le llegaba por la cintura, se le veía el estómago y el ombligo, y por detrás la hucha, porque le quedaba pequeño. O sea, es decir, contratan a personal que no es personal cualificado, es decir, esas personas tienen derecho a trabajar, pero ponle cogiendo la ropa de lavandería, llevándola a las habitaciones, pero no en la atención directa con el anciano. ¿Qué pasó? Que se le dio cruzar un cable, o a lo mejor mi padre le dio una mala contestación, y la primera que le dio, pues un puñetazo en el ojo. Y a mí me decían que es que mi padre se había caído y se había dado con el mango del andador. Y dije, ¿cómo se va a dar mi padre si está metido en la...? Claro. Entonces, quiere decir que hay personal muy bueno, pero también hay personal que no tiene empatía, no está cualificado, y eso es lo que tenemos que cambiar. Gente que tenga vocación. Esto es vocacional. Claro. Pero también nos encontramos con casos en el que no te lo voy a negar, porque es que yo en mi caso es que lo he vivido. Es que en la viña del Señor es que por desgracia hay de todo. Por eso tenemos que estar muy pendientes. Y una labor que tenemos que hacer los familiares es esa. Cualquier cosa que detectemos, denunciarla. Yo en mi padre estuve en la primera residencia en la González Bueno, en la carretera Colmenar Viejo. Esa eran 600 y pico residentes, desde el primer día. Como una maquinera. Encerronas con el director, 30. Hasta que yo un día me cuadré y le dije, no me vuelves a citar en tu despacho. En vez de hablarme a mí, soluciona lo que tienes, que es bastante. Y así sigo con mi madre en Tijorna, y sigo ahora con Domusby y Coslada, y me sigo en todas. Y estoy señalada y he recibido amenazas. Y a mi madre la tienen enfilada. Pero ¿cómo os he hecho? A ver si os atrevéis. Porque si vosotros tenéis poder, quizás yo también lo tengo. ¿Vale? Si te entiendo y llevas toda la razón, pero todo eso hay que cambiarlo. Desde Marea de Residencias se lleva pidiendo ya tiempo que queremos una ley estatal de mínimos, mejorando muchísimo lo que hay, mucho. Y si de ahí luego las comunidades pueden mejorar aún más, perfecto. Pero una mínimo que se cumpla, pero que venga desde arriba, desde el Estado, para que ninguna comunidad pueda hacer tergiverse y me quedo con lo mínimo y haciendo negocio, como decía Enrique. No.
Entonces, hay que luchar y parte tenemos que ayudar también los familiares, te lo digo de verdad. Yo he luchado mucho y denuncio mucho. La denuncia a la Consejería del Mayor, a Sociosanitario, a Ferrer y a Peromingo, en mi caso, todas las semanas hay una. Pues si no es por la comida, es por la falta de que se... Otro tema que no hemos sacado, y quiero explicarlo porque me parece muy importante. El chanchulleo que hay con las farmacias. Yo descubrí en Domus Vigoslava que, por ejemplo, a mi madre a piñón fijo, cuando no era el gasto que ella tenía, todos los meses, 8,23, 8,23, 23, pedía la factura y a mí no me daban factura, me decían gasto del mes de tal día, tal día, tal día. No, ¿Dónde yo pedías la factura, perdón? Yo se la pedí a Domus Vi, me decían que no, y entonces localicé la farmacia, y cuando localicé la farmacia, amiga, levanté la caja de Pandora. Entonces, a raíz de ahí, a mí me mandaban todos los meses, como me habían cobrado de más, estuvieron 2 meses que no me cobraron hasta que regularizaron el saldo. Mi madre tenía la tarjeta sanitaria, la tenía en guardia y custodia en la residencia, o sea, en la farmacia. Y la farmacia estaba, pues es ilegal. Es ilegal. La farmacia estaba, en vez de tener una farmacia cerca de donde está la residencia, la tenían en el Bernabéu. Pues levanté la tortilla y se ha acabado. Les dije, vosotros que necesitáis la tarjeta sanitaria, pedid una copia. Pero mi madre tiene todo el derecho a tener su tarjeta sanitaria. ¿Por qué? Porque yo mañana me la llevo a comer, se me cae en casa y si me la llevo a un hospital, lo primero que me piden es la tarjeta. Porque la tenéis que tener vosotros. Es más, como pillan muy lejos, les ponen medicaciones, pues como mi madre que tuvo una infección de orina, tuvieron que tratarla con un antibiótico y la medicación no venía. Y le dije a la doctora, como mañana a las 10:30 de la mañana no esté la medicación de mi madre, soy yo la que se la compro mañana. Y efectivamente así tuve que hacer. Irme a la residencia, no había, mi madre se quedó en una ocasión ya con la tarjeta sanitaria y se la compré en la farmacia que había 200 metros. Es otra cosa que no debemos consentir los familiares. Las tarjetas sanitarias las tienen que tener los residentes y en excepciones, porque el residente no es capaz de tenerla guardada, la residencia, no la farmacia. Y las facturas de farmacia deben de llegar a los familiares todos los meses con la especificación de qué fármaco se ha cobrado. Que eso la gente también lo desconoce. Las tarjetas están, en mi caso, están en las residencias, no la tiene la farmacia. Claro, pues en ese... Lo que pasa que esta residencia había otros no compañeros tiene, sí que perdón, querían intervenir. sí. No, era por si quería... No tienen, quiero decir, la tienen cerrada, esa residencia tiene su médico tal y el ambulatorio que en teoría le corresponde, la médico de cabecera que le corresponde a mi madre y que le corresponde a un montón de residentes, no les conocen. No, Cuando claro. yo fui a hablar con ella, me dijo, mira, no conozco a ningún residente, porque esa residencia funciona como autónoma y tienen a un geriatra y a un inspector de aquí, de este ambulatorio, que son con los que se manejan. Pero tú no puedes ir al ambulatorio y decirle, oye, quiero ver cómo es, qué pautas tiene de medicación, porque de la residencia no me fío. No pude hacerlo, porque no lo tienen bloqueado todo. El ordenador con esos residentes de esa residencia lo tienen bloqueado. Es una cosa más que hay que cambiar y contra la que hay que luchar. Claro. Que supongo que también el haberse asociado también facilita mucho. Facturas de espesantes para residentes que no necesitaban espesantes. ¿Han retirado las gelatinas? ¿Lo sabes? Sí, hace tiempo, sí. Vamos a darle la palabra al compañero, porque creo que de momento coincidimos en que hasta ahora funcionan muchas cosas muy mal. La casa de Sí. Pandora. Eso creo que claro, Sí. en general, vamos, esto efectivamente es una cuestión, con el debido respeto, marginal, porque hay otras cosas previas para ir al núcleo del asunto. Vamos a ver. Yo tengo que hablar en concreto de lo que conozco, que es los servicios sanitarios. Yo he estado siempre en centro de salud y he visto, por ejemplo, a partir del 2008 se dieron, al parecer, en el 2008 se hicieron unas estadísticas y tal, en las que efectivamente España tenía un servicio de salud a nivel coste-eficacia de los mejores del grupo. Coste-eficacia, no es que fuéramos los mejores, porque no nos gastábamos demasiado dinero, pero ya había muchos problemas. Es decir, por ejemplo, en el equipo nuestro de Parla ya existía, desde que llegó la derecha,
en el año 2002 fueron las transferencias de la salud del INSALU a los servicios sanitarios de cada autonomía, ¿no? Entonces, a partir de ese momento siempre hemos tenido gestiones de derechas. Las gestiones de derechas, por ejemplo, de Ruiz Gallardón no fueron muy nocivas, pero ya sí empezaba a haber, en el año 2008, me parece que todavía estaba este hombre, problemas en que los equipos, si había alguna pérdida de alguna baja que no se reponía, etcétera y tal, estaba el equipo que tenía que cubrirlo. Y yo te quería preguntar si a vosotros os dan algún tipo de incentivo cuando hay pérdida de la dotación que se hace de los miembros de los equipos. A los médicos sí que se les da algo de dinero, no compensa, pero a vosotros nada. Es decir, que si hay bajas, etcétera y tal, todos los demás a pechugar con esa misma cuestión. Y luego además sin incentivos si hay bajas. Bueno, pues esto estaba sucediendo ya en el 2008. En el 2014, cuando ya efectivamente hubo todo este problema de cuando se dio el problema del crash que se dio, el déficit, la gran recesión, etcétera y tal, se bajó el sueldo al personal general, efectivamente, pero también se disminuyeron dotaciones en material, se disminuyeron dotaciones además, obligaron el tiempo el tiempo de trabajo y a mermar las plantillas. Es decir, a un médico, por ejemplo, se le asignaba, según la Organización Mundial de la Salud, de 850, creo que era, a 1050 o a 1100, según para los países desarrollados, y entonces, efectivamente, lo que se estimaba para la zona, por ejemplo, de Cádiz, la zona sur, se estimaba que los médicos debían tener un máximo de 1000 usuarios, ¿no? Entonces ya se empezaron a hacer muchos más usuarios. Estamos en 1150, etcétera, ¿no? Bien, pero la cuestión, eso del 2014 no se ha rehecho, es decir, la situación que estaba en el 2014 pervive y entonces estamos con unas dotaciones muy mermadas. Pero tanto es así, es que, por ejemplo, de equipos que hay, por ejemplo, allí eran 12 profesionales en cada equipo de atención primaria, de médicos, resulta que se está haciendo con 5 profesionales. Es decir, hay una cosa respecto de las cuestiones que hace la derecha en este país, que es que primero va a unas legislaciones restrictivas y después incumple esa misma legislación porque le parece que se la puede saltar, porque sus juzgados están asumando, como por ejemplo ocurre ahora, y entonces pues efectivamente pues ancha Castilla y tiro para adelante. Además, no hay ninguna decencia en las estadísticas que ellos manejan. Por ejemplo, una de las cuestiones más sangrantes es precisamente las listas de espera. Las listas de espera, Esperanza Aguirre no atendía a las que eran las listas de espera para que definían el Ministerio de Sanidad para todo el Sistema Nacional de Salud. No, sería otras cuestiones, es decir, tú llamaban por teléfono, ¿usted está en lista de espera? Sí, llevo ya 4 meses. Bueno, no se preocupe, porque efectivamente, entonces empezaba otra vez la lista de espera porque te habían llamado por teléfono interesándote por la lista de espera, entonces ya era desde ese momento, ¿me entiendes? Pero ya llevamos una lista de espera de no sé cuánto. Esta estadística no sé si sigue haciéndose todavía, pero vamos, esto es una cosa que la derecha es maestra en estas cuestiones. Y hay en esta cuestión una cosa muy importante respecto de los servicios públicos, y es la ley 1597. La ley 1597 permite que haya
toda una serie de liberalidades de extrapolación, pues externalizaciones, y no solamente unas determinadas, ahora es que van a acabar con la función pública para externalizar todo lo que se les ocurra. Entonces, para llegar a esas cuestiones que tú has descrito, Maite, yo creo que primero hay que tener una rotación y después otra cosa que están incumpliendo sucesivamente las derechas, y es que la Ley General de Sanidad sí que establece que para cada, por ejemplo en las cuestiones sanitarias, que los usuarios tengan una representación dentro de las direcciones, y entonces esas cuestiones tienen que hacerse eco todos esos responsables que tengan que ser de tal. Yo no sé si las que llevan el PSOE a lo mejor también hacen caso omiso de esas cuestiones, pero primero vayamos a ir que se vayan cumpliendo las cuestiones legales para luego después acabar con esas cuestiones como la Ley 1597, que les permite hacer todo lo que quieran. Es decir, por tiempos vamos a tener que poder ir haciendo cosas, pero dando un vuelco y sabiendo un poco por dónde nos están metiendo los problemas. Cuando hay un vicio dentro de los equipos, es muy difícil revertirlo si el director o los responsables y tal no están comprometidos con ellos, y nadie, a través de los usuarios o a través de las denuncias, se les hace tal. Es muy complicado. Es decir, cuando está viciada un equipo sanitario o un equipo de cualquier tal, a mí me parece un poco difícil, pero primero hacer cumplimiento de la ley, que no la hacen. Bueno, no te voy a decir más. Sí, muchas gracias. Yo no sé si vosotros os pagan algún tipo de monumento. No, ni tampoco lo quiero. Tampoco. Si se da, a mí jamás me ha por eso pagado te nada. La reivindicación es otra, ¿verdad? Claro, yo ni aunque me dieran un plus, sí, por la yo prefiero el personal. Claro. Estoy diciendo que, claro, se ahorran un dineral con las bajas y luego después no repercuten en un tipo de ayuda, por ejemplo. Nos enteremos dónde repercute con los años, con todos los presupuestos, que en algún lado irá. Sí, de todas formas me parece muy interesante pues, lo que comentaba Maite, que yo creo que el planteamiento de la plataforma Verdad y Justicia y también de la marea de residencias es todas estas cosas que se han ido encontrando que atentan totalmente contra la dignidad humana, claro, y que además no dan el servicio público que el Estado tendría la obligación de dar. El hecho de asociaros, de uniros en una plataforma, en organizaros, supongo que también, bueno, a nosotros siempre nos ha parecido en esta casa que es la manera de las muchas de todas. Me parece una idea estupenda de que formar esta plataforma, y como decía el compañero, pasamos por favor todas las convocatorias para difundirlas en toda la organización para que todo el mundo las conozca. Y yo creo que coincidía la compañera contigo ahora mismo, y yo creo que ella era la primera que lo denunciaba, que ahora mismo son mataderos. Claro, son mataderos. ¿Alguien más quiere comentarnos? A mí me gustaría saber, no sé si ha pedido la palabra. Entonces, ya otro punto aquí para que la palabra es un poco en defensa de las auxiliares. Evidentemente que habrá algunas que no te merezcan esa titulación, y habrá algunas, pero el trabajo que han hecho y que siguen haciendo, confío en ellas que el 98% se dejan la piel, se dejan las horas, se dejan eso. Que los haya, que los habrá, y que maltraten a alguno, puede ser que los haya, pero yo que conozco también, tengo conocidos de auxiliares que han trabajado durante el COVID y que venían a casa todos los días llorando, como dice ella, hoy se me han muerto 8, hoy se me han muerto 12 y sin medios, y no tengo nada. Entonces hay que confiar en ellas plenamente. Yo creo que son ellas plenamente, porque son ellas las que cuidan, ellas son las las que cuidan a todos los nuestros. Que sí, algunos se vayan, es probable, y hay que luchar contra eso, pero es que no se puede, hay que matizar mucho eso, mucho.
Es que en todas las profesiones hay buenos y malos. Efectivamente, entonces muy generalizado. No bordes en todos. Entonces, verdad. No, y hay días que te duele la cabeza, hay días que somos personas, no se nos olvide que somos personas como los demás. No somos robots que no sientes ni padeces. Efectivamente. Y que nuestro trabajo es duro. Es muy Pero es muy duro. Mira, hay equipos que tienen, digamos, que están viciados y todo, ir contra ellos tiene que ser a través de una dirección y sobre todo que haya por encima de una organización, por ejemplo a nivel estatal, que vele, porque existe una cosa que se llama en el Ministerio de Sanidad la alta inspección del Estado, ¿no? En el Ministerio de Sanidad, para velar porque en el Sistema Nacional de Salud existan esta cuestión. Apenas funciona, pero no tienen gente, ¿no? Sí, pero fíjate que a lo mejor lo que proponía Enrique, lo que comentaba, puede ser una manera estupenda en cada una de las residencias de hay que achuchar. Entonces, y luego están los usuarios, que también tienen que tener representación en la gestión de la familia que se ve, que es muy importante que la familia esté ahí, que en muchos casos no está tampoco. Sigo diciendo lo mismo, es que hay gente que tiene la suerte, la inmensa suerte de tener familia, pero la mayor parte de la gente no tiene familia o la familia no. Efectivamente, ¿qué hacemos con esa gente? ¿No tiene derecho a vivir? ¿Tiene más derecho tu familiar por tenerte a ti que uno que no lo tenga? Por eso hay que apoyarlo, los familiares de los que están bien y los trabajadores que estamos ahí, al que no tenga. Desde vuestro punto de vista, las personas que trabajáis ahí y que efectivamente creo que nunca se va a dar suficientemente las gracias a todas esas personas y vosotras también, que en ese momento que no tienen familia, que de pronto se dio la gente cuenta de que los servicios fundamentales y los esenciales no eran los de los banqueros, los esenciales en un momento de una enfermedad, los vuestros, los de cuidados. Y entonces dentro de esa absoluta dignidad con que habéis muchas veces, normalmente desarrollado ese trabajo y el ejemplo que nos disteis a todas, vosotras cuando oís casos como este o conocéis algún caso así, ¿cómo lo enfrentáis o qué opinión os merece? Pues que no os duele especialmente. Me duele, aunque a vosotros más. Sí que te duele porque es que literalmente te dejan la piel en el trabajo. Es que yo estoy siempre en turno fijo de mañana. Soy la que levanta y ducha a los abuelos y luego le da el desayuno tarde porque no llegamos. Claro, señorita, voy. Señorita, voy. ¿Dónde? ¿Dónde me reparto? ¿Dónde? Es que lo he dicho, es que hay residentes que no ven el sol porque es que no somos. Tú imagínate que te quedas, como en nuestro caso, por ejemplo, y si es en el comedor ya de abajo te vuelves loca, porque tienes que atender a lo mejor 5 personas a 140 usuarios a lo mejor. Es absolutamente. Y que muy alto. Claro. Y señorita, ¿dónde voy? No tengo mano, no tengo Somos 5 personas. Es cierto que la mayor presencia, perdona, soy compañera de ella, yo trabajo en los dos turnos, en turno de mañana y en turno de tarde. Pero es que en turno de tarde el personal se reduce y tenemos que atender a la misma cantidad de residentes. Con las salvedades que los tienes que alimentar, los tienes que hacer cambio de pañal, los tienes que movilizar, los tienes que transferir y acostar. Y somos pocas personas. Hay veces que para acostar a 80 residentes somos 4 gerocultoras. Y la mayoría de ellos necesitan grúas para poderlos movilizar. Igual que en nuestro caso, supongo que serán en las demás residencias. O sea, es que estamos hablando de la falta de personal y nos concretamos en el turno de mañana, pero es que el turno de tarde se ve reducido. Y el turno de noche 5 personas para atender a 220 personas. Cuando das la recena al primero, cuando termina de darle la recena al último, son las 3 de la mañana. Sí, nos seguía diciendo la compañera. En nuestro caso, por ejemplo, en el turno de noche, como le he dicho a ella, muchas veces para atender una planta de 80 residentes que más o menos son autosuficientes, pero no, autónomos más o menos, es una gerocultora. Para hacer cambios de pañal, para hacer movilizaciones, para hacer y dar la medicación y la recena.
empieza a trabajar a las 10 de la noche. Muchas veces llegan las 4 de la mañana y aún no ha terminado de hacer los cambios de mañana. Y encima tiene que atender, por ejemplo, a personas que se deambulan, como es el que he dicho yo, el caso este, que ha habido un ingreso, un señor que le dio por poner las sillas junto a la ventana y abrir las ventanas de una tercera planta. No pudo hacer el trabajo hasta que no vino la enfermera y dice, porque yo no puedo dejar a este residente. Pero ¿qué hizo? En detrimento de la atención de los demás, que no pudo atenderlos hasta que no vino. Y esa situación se viene dando pues un día sí y otro también. ¿Nos querías...? Continuando con lo que ella dice... ¿Tu nombre, perdón? Mercedes. Mercedes. Ella comenta que no hay personal, pero lo que tenemos que ser conscientes es que no hay ese personal porque la residencia quiere ganar dinero y lucrarse. Sí. Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, si está privatizado, cada vez la avaricia es mayor. Y entonces, si ahora son 4, mañana serán 2. Y el próximo día tendremos que ir voluntarios a cuidarles. Hay dos palos en la gestión de las residencias privadas, que es donde recortan, ellos ganan. Los trabajadores y la comunidad. Sí, es que no. Y el material, perdona. Esa es otra. Material. Porque nosotros duchamos a 20 residentes con un gel que nos dan. Y vamos echando un poquito la esponja. Las ventanas, no ventilar. Para que no se pierda la temperatura. Bueno, a mí es que eso me da igual. Eso ya depende también mucho. A mí es que yo las normas que. Sí, eso ya es un poco ¿sabes? particular. Yo, por ejemplo, funciono de otra forma. Y a mí la norma que me ponga la dirección, luego que me llamen, que ya daré yo las explicaciones oportunas. Lo siento. Bueno, nada, hay que seguir ahí en la lucha, en todas las organizaciones, en todas las plataformas. Daremos las explicaciones de dónde haga falta y cómo haga falta. Recogiendo todas estas ideas que nos están compartiendo. Muy interesante. Yo sí quería haceros una pregunta, pero sí, no pregúntale, sí. A vosotras y a todos los que estamos aquí. Sí. ¿Cómo vamos a conseguir revertir la ley 15? Bueno, si me permites un comentario. 1486, ¿eh? El No primero se olvidéis de la ley 1486. De todas formas, la que publicó Felipe González, que es el gran sangrador de los servicios públicos. así ahí empezando. Porque luego Aznar, con la ley del 98, acabó de rematar la faena. La ley del 97. Pero todos los asientos son del 86 de Felipe González. La hizo Felipe González. Lo que pasó que, hombre, estaba yo. La hizo Felipe González. Lo que pasa es que ganó las elecciones Aznar y ya la ejecutó Aznar, pero era una cosa de Felipe González. Sí quería respecto a esto que decís, a lo que habéis planteado. ¿Me permitís? Sí. Que estamos hablando de la derecha, pero es que llega un momento que a mí no me encaja de derecha estamos hablando. Porque es que la palabra. Permitidme, ¿vale? Que me toca moderar. Gracias. A ver, sí quería comentar, ahora no voy a actuar de moderadora, voy a dar una opinión precisa. A ver, bueno, tenemos muy claro, por lo menos en esta casa, que la forma es autoorganizarnos, es la lucha y es, como dicen las zapatistas, que a mí me encanta esa expresión, los de abajo y de la izquierda, juntarnos, los que estamos ahí, los que nos dejan fuera de todo, con quienes no cuentan, la clase trabajadora, en suma. Y hay un montón de mujeres en todos los ámbitos y desde luego en el de cuidados, que es tan importante y que está ocupado especialmente por mujeres. Me resulta tremendamente curioso, o nos resulta a mucha gente muy curioso, el tema de las delegaciones de estas leyes, que son imprescindibles, coincidimos. Pero sorprendentemente ha habido como un boicot de un montón de gente, porque es que igual que ahora se ha conseguido juntar 750.000 firmas para la última ILP, que estamos encantadas para regularización ya, y ojalá llegue a buen puerto luego el resultado, se ha estado más de un año trabajando, incluso se pidió una prórroga, intentando hacer lo mismo con una ILP, pidiendo a toda la ciudadanía que firmara para exigir que la sanidad volviera a ser 100% pública. Y ha habido muchísima gente ahí trabajando, intentando coger firmas, y no se ha conseguido. No se ha conseguido que la ciudadanía pusiera, y eso somos las personas, trabajadores, trabajadoras, todas nosotras,
no se ha conseguido juntar las 500.000... No, no, vamos a ver, que te quiero decir que igual que se ha juntado para las otras... Que sí, que la gente que no firma es porque ha elegido... No, pero son firmas en todo el Estado, y en ese caso hay gente de muchas... Que da igual, de muchos colores políticos en la comunidad, no parece que tenga que ver con eso, sino que curiosamente hemos tenido en nuestras manos un poco la oportunidad de intentar concienciar, de mover, que además siempre en todas las ILPs, la recogida de firmas, gran parte de ella consiste en eso, cuando vas a recoger la firma, hablar con la gente, plantearle la cuestión, intentar, pues eso, aunar fuerzas y tirar para adelante. Ahora mismo no se podría volver a plantear porque han empezado una modificación de una ley que impediría que hubiera otra ILP. Yo no descarto que cuando sea posible se vuelva a plantear, que es una manera también de luchar un poco todas, es decir, que es un medio más que un fin, o sea, una manera de organizarnos, porque lo que ha pasado con regularización ya, que ha concitado un montón de unidad de muchísima gente que ha recibido su mensaje justo y que son derechos humanos fundamentales. Pero es que también el defender una sanidad absolutamente pública y que sea un derecho de todas y de todos y que no se nos escatime el dinero que se tiene que dedicar a ella y a otros servicios públicos que son los que cubren las necesidades básicas en general. A ver si tenemos otra vez la oportunidad de poder exigir otra vez que no se privatice nada, que se reviertan las privatizaciones. Y en todo caso, no habiendo ILP, pues tenemos que pelearlo por otros lados. Y realmente es que yo creo que estamos hablando de derechos fundamentales que tenemos que defender entre todas y entre todos y llevarlos a buen puerto. Y si otra vez se da esta oportunidad que se pueda plantear otra ILP, a ver si esta vez lo conseguimos. Y conseguimos decir, no, es que hay tantos millones de españoles que están exigiendo que de una vez dejen de dar dinero a la privada, de robarnos el dinero de todas y de todos, de nuestros impuestos, y usar ese dinero en dar unos buenos servicios públicos, como decía la compañera, en vez de 3.000 euros en un PC de residencia, en servicios suficientes en tu propio domicilio, para que no te desorientes, para que sigas con tus vecinas, para que, en fin, todas estas ideas que nos han ido planteando. Que las familias tengan un acceso que no como ahora, que es limitado a un horario, 1 hora o 2 por la mañana, 1 hora o 2. Y la gente que trabaja y no tiene esa conciliación, ¿no? Es decir, que están en su casa, que tengamos la libertad. En Domus Vi Coslada... ¿Sabes por qué se han hecho eso, perdona? Para que no veáis lo que hay. Claro, evidentemente. Claro. En Domus Vi hasta el 17 de diciembre no han dejado subir a las familias a las habitaciones. Tenías que estar esperando a que los abuelos los fueran bajando y muchos compañeros se podían tirar 3/4 de hora, de 2 horas de visita, 3/4 de hora esperando a que tu familia te lo bajara. Las auxiliares con el para arriba y abajo, con las... No es eso. Pero es que eso existe también en las públicas, en la gestión pública, que es que insisto, que hay que modificar todo. No, claro, lo que está planteando aquí es que nuevo modelo de residencia hace falta. ¿Cuál es el nuevo modelo de residencia que hace falta? Claro, es que es todas igual. En esta lo que pasa, y además cuando se les pidió explicaciones, agarraros, que tenemos la contestación en Marea. Es que ha habido un brote de sarna en octubre. Ya. Y dije, perdona, ¿y a quién le habéis comunicado ese brote de sarna? Ni lo sabían las trabajadoras, ni lo sabían los residentes, ni por supuesto los familiares. Se inventaron aquello como que podían haber un mito que había venido Pepito Grillo. Sí, porque sarna hemos tenido en toda la residencia, qué casualidad. Claro. Aquí no dejaron de una casualidad de Alcalá de Henares. Ahí en el Escorial creo que ahora hay un brote y la inspección del ayuntamiento. La inspección del ayuntamiento, no porque sí. La comunidad. La comunidad no dejó entrar a la inspección del ayuntamiento. Ya llegaron a la Guardia Civil. Hasta que por fin ya. La Guardia Civil. Claro que no le gusta que sea aquí. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Contar algo? No, el señor alcalde de Tres Cantos, que se está pidiendo que se haga una residencia municipal, pues dice que es que no la puede hacer porque todavía el modelo que existe ahora no es bueno para Tres Cantos. Entonces hay que pensar un modelo
pues puede ser una oportunidad para decir, vale, pues vamos a juntarnos todos los vecinos y las Efectivamente, vecinas y plantear a ver qué modelo queremos. queréis. Y tomar nota de todo Todos lo los que se ha lunes dicho. hay una concentración en la Puerta de la Déjanos que nos sentemos contigo, que ya verás como entre todas algo... Tiene un modelo muy bueno, hay una de hijos de algo, una residencia que no veas cómo está, esta madre, el sitio mejor de 3 cantos, ese modelo. El otro Pero, Enrique, Enrique, perdóname que por muy bonita que tú veas la residencia, hombre, pero esa gente que paga Hay tanto, residencias que pagan mucho y tampoco están bien atendidos. claro, es lo que te estoy diciendo, por ejemplo, ir más lejos. Tú si estuvieras en mi residencia, o si su madre, por ejemplo, como habla ella con su madre, harías terapia. Pero si ella no habla y no tiene familiar, no hace terapia. No porque yo no la baje, porque yo estoy harta de subir y bajar a la gente. Porque sencillamente la terapeuta está tan ocupada con la gente que protesta, que los que no protestan Son los que no lo reciben. ¿comprendes? Entonces, o el modelo de residencia cambia de dentro a fuera, o no se puede hacer nada. Acabo de plantear. Claro. Bueno, pues No se puede es hacer que nada. para mí es un placer escucharlos y escucharos a todos. Y más vale que alguien me corte porque yo por mí me tiraría aquí hablando, pero posiblemente ya es hora, ¿verdad? Muy bien. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, compañeras.